Damas y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y con motivo a que va a salir este viernes The Killer, voy a estar hablando de Seven. Seven está disponible en Pluto TV, si tienen muy bien, pero la pueden conseguir para rentarse en plataformas video on demand. Así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque a 4x3 acaba de comenzar. Do you like what you do for a living? These things you see? You have to wear blinders sometimes. Most times. Seven es una película dirigida por David Fincher, escrita por Andrew Kevin Walker, y el elenco lo compone Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, John C. McKinley, R. Lee Ermey, que en paz descanse, Richard Roundtree, que en paz descanse, Reg E. Caffey, que en paz descanse, y Mark Boone Jr. Y trata sobre William Somerset, un detective a punto de retirarse, que junto con el recién transferido compañero David Mills tratan de detener a un asesino serial antes de que complete su serie de asesinatos basados en los 7 pecados capitales. Disclaimer: esta película tiene un alto contenido violento, hay comentarios derogativos hacia personas con sobrepeso y con discapacidades intelectuales, hay temas implícitos de violación y de pedofilia, por lo cual sugiero discreción. Como mencioné, sí, esta semana sale The Killer y este es como la reunión de Andrew Kevin Walker y de David Fincher haciendo nuevamente una película juntos luego de Seven, aunque Fight Club más o menos, aunque Kevin Walker no tuvo crédito como guionista, pero anyways, esta es como que la segunda vez que ambos hacen un proyecto juntos y pues ¿por qué no hablar del primer proyecto que ellos hicieron y de la marca que dejó Seven? Es bien interesante cómo Seven se hizo porque en esencia esta película está inspirada en la vida que tuvo Andrew Kevin Walker o en las experiencias que él tuvo viviendo en Nueva York mientras escribía pues, el guión. La criminalidad estaba en un nivel bastante alto y tenía este sentido de hopelessness, y él le vende el guión a Pentafilm, que era esta compañía de producción italiana, el cual empieza a desarrollar el proyecto con el director Jeremiah S. Sheshik, quien estaba como que en busca de hacer un proyecto más serio de él. Él dirigió una de las películas de National Lampoons, específicamente Christmas Vacation. Y Cheshik estaba como que exigiendo cambios, especialmente en el final. Y hubo como que dirijala con respecto a la perspectiva creativa que tenía que irse el guión, que pues al final, a regañadientes, Walker tuvo que aceptarlas y escribió aproximadamente sobre 13 borradores. Muchos de ellos tenían que ver con el final, porque todo estaba en que el final era demasiado lúgubre y no estaban muy de acuerdo de acabar la película con ese tono. Con los derechos del guión como que venciéndose y la compañía como que al borde de la bancarrota, venden el proyecto. Pentafilm le vende el proyecto a Arnold Copelson, el cual acude a New Line Cinema. Y en ese entonces, pues varios directores estuvieron sonando, especialmente Guillermo del Toro, pues para dirigirlo. Y en ese interín, David Fincher estaba saliendo de dirigir Alien 3, que fue su debut directorial, haciendo un largometraje. En ese entonces ella fama haciendo videos musicales, especialmente Vogue de Madonna. Y él tuvo una muy mala experiencia haciendo Alien 3 debido a las interferencias del estudio. Y él estaba como que buscando como que una película que le demostrara de que él puede dirigir una película. Y a pesar de que él no estaba muy a favor del elemento policíaco que tenía Seven, sí estaba muy intrigado con la revelación de los planes del asesino y con todo el componente o ese tema de la maldad. Y le estuvo muy interesante el final. Y Fincher le hace el acercamiento a New Line Cinema de querer dirigir Seven, pero se dieron cuenta que el guión que habían enviado era el guión original y estaban buscando la manera de cambiar el final amargo. Y esa lucha por conservar ese final que se tiene en Seven fue tanta que Brad Pitt se unió al proyecto con la condición de mantener el final. Igual que Michael De Luca, quien para ese entonces él era como que el presidente de producción de New Line Cinema, él también estuvo vaqueando ese final original. La lucha por ese final siguió hasta en postproducción,
cuando se presentó en un test screening la película, la cual la audiencia que vio la película estuvo muy ofendida, según dice Fincher. De hecho, la versión del final que él presentó en ese test screening, básicamente, diablo, y eso sí que fue bastante bravo. Él acabó la película con el disparo y se fueron cut to black. So, no tienes el monólogo, ni tienes la cita final, ni nada por el estilo. So, si hubiese acabado de esa manera, llegado la película en su final cut, eso sí que hubiese sido un final bien heavy. Pero nada, buscaron más maneras de suavizar el final hasta que decidieron con el final que se tiene en el corte final. Es una película que costó 33 millones, casi 34. Para ese entonces era una de las producciones más caras de New Line Cinema. Estrenó el 22 de septiembre de 1995, recaudó 327.3 millones en taquilla. En su momento tuvo críticas favorables, aunque un tanto mixtas con respecto a la violencia y el final de la película, al igual que la fotografía, la encontraron muy oscura y no se veía bien. Pero con el paso del tiempo, Seven se ha convertido en una de las mejores películas y no thrillers detectivescos hechas en la historia del cine, y eso es gran parte por el talento que está detrás y por el final y por muchas cosas más. Y sí, esta película es un masterpiece. Yo me acuerdo que yo la vi cuando estaba en la intermedia, casi en la high, y yo la vi en HBO y en verdad es un peliculón. La primera vez que yo vi ese final yo me quedé en shock. Y todavía sigue siendo shocking su final, a pesar de que ya yo sé cómo va a acabar, cómo acaba la película. Y creo que lo más que me sorprende tanto de esta película es su ambiente. Es una película que desde el inicio está bien plagada de pesimismo. Me parece bien interesante cómo en los primeros minutos te deja claro los temas de la apatía en un mundo moralmente corrompido. Esa escena que se da al inicio en donde Somerset va a esta escena del crimen, en donde le pregunta a uno de los policías si un niño que estaba en la escena del crimen vio algo, el cual el oficial le responde en completa apatía y hasta le dice como que qué bueno que Somerset se va a retirar, que es el personaje que interpreta Morgan Freeman, y en verdad, desde ese inicio te deja claro, los temas de la apatía y del pesimismo y el cinismo que se vive en esa ciudad. Y más allá de la pregunta, ser como la interrogante de cómo está el niño, también está como en esa búsqueda que tiene Somerset a confirmar sobre si esa vida, inocente ha sido ya marcada por la maldad. Y, mano, es algo bien heavy, es algo que constantemente la película te va como que, reiterando. Me parece bien interesante cómo la película lentamente, en varios momentos, nos muestra cómo la fe o esa falta de fe que tiene Somerset a veces aparece unos rayitos de esperanza para luego quedar destrozadas por eso, porque la maldad, de una forma u otra, le destruye esa esperanza. Y, mano, es una película que no provee un mensaje alentador. Y aunque está ese dicho de la esperanza, lo último que se pierde, para el personaje de Somerset, la esperanza ya no existe. Porque lo que ve es la maldad, reinando a cada esquina. Y me parece bien interesante porque hay un quote que se da en la película Lord of War, que a mí siempre me ha gustado, que es de William Burke, que dice así, dice, el mal prevalece cuando el buen hombre decide no hacer nada. Y me parece bien interesante en esa película. Yo sé que no tiene nada que ver con Seven, pero me gusta mucho la variación que le dan en Lord of War, que en cierta forma como que encapsula mucho de lo que se ve en Seven. El mal prevalece. Y es bien tétrico, ¿verdad? Es una película que te deja como que te deja mal, te deja en un bad trip. Y ese elemento de que no hay justicia, de que básicamente es una ilusión de dicha en un mundo carente sin moral ni ética, y de que la película acabe así, de la manera en cómo acaba, sin ningún sentido de justicia, sino pues básicamente el mal prevaleciendo en todo su esplendor, pues yo puedo entender el por qué los estudios estaban bien reacios a que
se diese eso, porque pues tú quieres terminar viendo una película en un buen estado, quieres terminar o inspirado o feliz, no pensando en lo negativo o pensando en lo horrible que el mundo puede ser. Y claro, obviamente es un final que es sumamente debatible y lo que quiere decir al respecto también llega a serlo, pero admiro bastante de que la película se haya tirado eso, porque pues, a mí la consecuencia que tenemos es un final que es uno de los mejores finales que se han visto en el cine. Y, mano, la actuación que da Morgan Freeman es magistral. Es este teniente que, a pesar de que no nos dice mucho sobre su vida pasada, te deja claro el bagaje emocional que lleva a sus hombros. Es un guión que, a pesar de las convenciones, evade mucho de ellas y decide irse por unas tangentes que pocas veces estas películas como que se han ido. Y me encanta mucho cómo su misterio es uno bien interesante. No solamente esa lucha entre creencias, la simpatía versus la apatía, las generaciones futuras y cómo básicamente habla sobre la verdadera contribución que van a hacer en el futuro, pero también me está interesante el tema de la religión y cómo es usada como instrumento de justicia o vigilantismo, que es algo que yo dije en mi reseña de Saw, de que me está bien interesante cómo Jigsaw en cierta forma coge mucho o tiene mucha inspiración eh, en John Doe de Seven, que básicamente actúa como este juez, jurado y ejecutor que está en búsqueda de castigar a los pecadores de esta sociedad. Y es una película que su estructura narrativa pues llega a ser bien precisa, inteligente y que la manera en cómo te presenta estos temas, aunque a veces puede ser un tanto obvio, la conversación que trae a la mesa y los diálogos y las actuaciones hacen que uno pueda pasar con ficha ese detalle, al igual que me parece bien inteligente la manera en cómo a veces te presenta una información que de una forma u otra al final se termina usando y que tenga un efecto bien grande en la narrativa y en lo que sucede en la historia. Al igual que es una película que no se siente expositiva, ni la ruta que tiene la investigación se siente conveniente. Todas las piezas que se dan en la misma funciona como un reloj. Y es espectacular. Es espectacular cómo esta película se desenvuelve y cómo establece esa información para, pues, nuevamente, darle importancia al final de la película. Mano, la dirección de Fincher y cómo él maneja la cámara y lo preciso que es, en su dirección. O sea, gran parte de también por qué la película funciona es por su dirección. O sea, él es un director tan preciso. O sea, maybe un tanto más relajado, en sus movimientos de cámara que lo que se vería más adelante en su fotografía, porque no llega a ser tan en sincronía, los movimientos de cámara acorde a sus personajes, pero la manera en cómo bloquea sus escenas y cómo básicamente te hace estar inmerso en estas escenas y en este ambiente tan, tan horrendo y la manera en cómo captura, estos eventos es sencillamente brutal. Y la química que se da entre Brad Pitt y Morgan Freeman, mano, es excelente. Me gusta mucho cómo juegan con las convenciones de tu pareja de detectives y que a pesar de que sí empiezan, como que con diferentes perspectivas, por cómo lentamente, de una manera como que bien orgánica, empiezan a hacer como que este sentido de camaradería y es súper nice, ¿verdad? La manera en cómo ellos tienen este back and forth y ese magnetismo y presencia que tiene Morgan Freeman. Él controla las escenas y como Brad Pitt, que a pesar de que cuando yo la vi por primera vez, yo no era muy fan del personaje de Brad Pitt, lo encontraba un tanto annoying por los chistes estúpidos que se tiraba, pero ahora viéndola como que, ¿sabes qué? Qué bueno, porque es de los pocos momentos que tiene la película en donde tiene un cierto tipo de levity, no se siente tan lúgubre, la película. Al igual que me encanta mucho esa escena en la que transcurre en la casa de Mills y está Tracy y literalmente están hablando y cenando y de repente pasa el tren y cuentan de que no supieron de ese detalle hasta la noche que se quedaron en la casa porque el Realtor les presentaba la casa por intervalos de 5 minutos. Y claro, es una escena que tiene como que tiene dos intenciones, como que te puntualiza más el mundo corrompido en el que ellos viven, en donde la inocencia termina siendo afectada. También es como que una escena en donde, pues, es de las pocas veces que la película tiene un cierto tipo de aspecto ameno que pocas veces en esta película se da. Y pues,
da un cierto feeling cálido que nuevamente pocas veces en esta película pues se manifiesta esa emoción o ese sentimiento de calidez. La fotografía de Darius Khondji es espectacular, la manera en cómo juega con la oscuridad, la manera en cómo captura la maldad de la ciudad. Esto con un diseño de producción que, mano, acentúa dicho, pero, mano, que sea tan granosa, a veces en puntos es un tanto desaturada, apagada en colores. En verdad contribuye a ese ambiente tan cargado que es bien efectivo. El tercer acto, mano, spoilers. De aquí en adelante hay spoilers. So, si no han visto Seven, pues salgan de aquí, véanla y después regresan. Mano, Kevin Spacey. Y yo sé que hablar de él es como que bien complicado en estos momentos y en la actualidad. Pero si yo pienso, eh, como si lo hubiese visto en los 90 o como si yo lo hubiese visto cuando la vi en la high, mano, la actuación de él y cuando aparece es fenomenal. O sea, ya la película estaba bien buena. Like, esta película está brutal, pero cuando él aparece en esta película, como que, wow, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Para mí al final, pues, sí, es lo que hace que esta película sea un clásico instantáneo. Like, esa revelación de que John Doe asesinó a Tracy, de que Mills no hubiese sabido de que ella estaba embarazada. La manera en cómo está filmada, like, empezando de una manera estática con pocos cortes y de repente volviéndose bien caótica en movimiento. El hecho de que sea un domingo soleado, like, dando esta alusión de que es el séptimo día de Dios y que Dios se tomó un descanso luego de hacer el mundo. Que en el contexto de la película, pues es como que un tanto siniestro porque es como si básicamente Dios hubiese apartado la vista en este día antes para no ver la atrocidad que se avecina en su final. Y el hecho en que matar a John Doe, quien hizo el pecado de la envidia, y Mills matándolo, básicamente concluye la serie de asesinatos con la ira, es bien espeluznante. Y no importa qué, pues John Doe gana, porque claro, si Mills no lo hubiese matado, aún con ello, pasó lo que pasó. Es sumamente disturbing, es inquietante, pero, mano, es brillante. Es un final que queda como uno de los mejores finales en la historia del cine. Y esa secuencia de créditos al inicio, que tiene de fondo Closer, Precursor de Nine Inch Nails. El imagery tan disturbing que se da. Cómo deja claro lo que vamos a ver es algo que literalmente nos va a dejar en un bad trip. Y el final, que tiene Heartfelt Lesson de David Bowie. Y cómo los créditos están al revés. O sea, ya, esta película es un bad trip. Es un bad trip, pero está bien buena. Es un masterpiece, man. Es un masterpiece. O sea, a mí yo no estoy diciendo nada nuevo. Porque en verdad, like, no estoy diciendo nada nuevo. Pero, man, es una película tan densa, tan horrible en su ambiente, pero la manera en cómo lo captura es sumamente poderoso. Las actuaciones, la fotografía, el guión, o sea, todo en esta película funciona a la perfección. Y aun con que hay gente que detesta el final con esa línea de Ernest Hemingway, como que redunda y te está dejando claro el final o el tema principal de esta película, se lo puedo perdonar. Qué bueno que se está dando esta reunión de nuevo porque en verdad estoy pompeado. Probablemente lo que hagan va a estar brutal, yo espero. Y pues nada, si ustedes no han visto Seven, pues hermano, véanla. Es una película que es un clásico. Have you ever seen anything like this? No. Seven. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Ángeles.pr. Recuerden buscarme en Patreon y suscribirse. Con un solo dólar pueden acceder a la plataforma y escuchar antes de ese estreno los episodios de 10 a 15 y A4x3
Me pueden buscar en Patreon como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com/10a15. Como también se pueden suscribir a través de Spotify. Si están a la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de PayPal como Ángeles PR. Como también pueden ayudarme con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10a15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse. Recuerden darle rating en Apple Podcast y en Spotify. Y nos vemos en la próxima.